Hoy llegamos al final de nuestro destino. Hoy ustedes y yo conoceremos cómo es la fantasía de hoy. Hola, bienvenidos a Esto No Es un Spoiler, mi nombre es Joaquín y el día de hoy estoy muy contento de traerles la última entrega de la serie de videos de Historia de la Fantasía. Hemos recorrido un camino bastante largo a través de los sueños y las aspiraciones de la humanidad desde los primeros mitos hasta el día de hoy. Y hoy quiero compartirles algunas de mis impresiones generales sobre los aspectos más interesantes de la fantasía que vivimos en estos días. Hoy vivimos en un mundo muy distinto. Ya no vivimos en el mundo en el que por un lado una serie de filólogos y profesores y académicos desenterraron y dulcificaron y reconvirtieron mitos, y por otro lado una serie de torvos escritores de pulp que juntos por dos caminos distintos desarrollaran la edad de oro de la fantasía. Ya tampoco estamos en la época en la que la contracultura descubrió los aspectos más ecologistas y naturales de esa fantasía clásica y las utilizó como bandera en sus movimientos. Tampoco estamos en ese mundo en el que la fantasía era una cultura para pocas personas, que era más que nada underground para gente que no estaba, digamos, en la vanguardia de la conversación pública. Hoy estamos en un mundo completamente distinto. Hoy estamos en un mundo en el que una película de fantasía saca 11 Óscares. Estamos en un mundo en el cual una serie de televisión de fantasía es un fenómeno nunca antes visto en la televisión de paga. Hoy estamos en una época en la cual una serie de libros de fantasía para niños es de las series más vendidas de libros en general de toda la historia. También estamos en una época en la que el gran público probablemente sabe más de fantasía por videojuegos que por libros. Y estamos en una época en la que la conversación pública acerca de la fantasía está llegando a derroteros muy interesantes. Y es lo que quiero que platiquemos el día de hoy. Por principio de cuentas, y más allá de esta nueva bancabilidad de la fantasía, en los últimos años, y esto estoy diciendo de la última década, que ya estamos a punto de terminar, lo más interesante probablemente ha sido una conversación pública sobre la diversidad en la fantasía. Voy a hablar de tres autores en este apartado del video, porque quiero que hablemos a detalle de esta discusión cultural tan importante. ¿Okay? Quizá la autora más destacada en esta conversación sobre la diversidad en la fantasía sea Nora K. Jamisin. Nora Jamisin o N.K. Jamisin es la autora de la trilogía que trae La Quinta Estación, El Portal de los Obeliscos y El Cielo de Piedra. Y Nora K. Jamisin es importante por varias cosas. Primero, es una escritora que ha ganado el Hugo a Mejor Novela 3 años consecutivos por cada uno de los 3 años en los cuales ha sido lanzada una de las novelas de esta trilogía. Pero sobre todo, es importante también porque Nora K. Jamisin es una escritora que procede de una minoría social que no ha sido históricamente destacada en la literatura especulativa. Quizá por eso la literatura de Nora K. Jamisin es importantísima, porque es una literatura que busca poner en la fantasía las ideas de gente que por lo general no ha sido tomada en cuenta, digamos, por el gran público o los escritores que han seguido otras corrientes de fantasía. Nora K. Jamisin, como mujer, como afroamericana, está en un mundo en el cual de las limitaciones estructurales de la sociedad norteamericana en la que ella nació y creció han, digamos, permeado hacia la literatura de género. Y Nora K. Jamisin, junto con otras autoras como Tomi Adeyemi, que es una escritora de fantasía afroamericana para young adult, y por otro lado Nnedi Okorafor, que es otra escritora afroamericana que escribe ciencia ficción, que es la que escribió Vinti, están llevando la conversación de fantasía a lugares en los cuales no hemos visto antes. Y lo que es interesante de la trilogía de Nora K. Jamisin es que ella busca poner el punto sobre la I en todos los aspectos de lo que ella considera diversidad. Todo es diverso y todo es distinto en esta fantasía que en algunos aspectos nos recuerda a la fantasía clásica, pero desde la estilística, que es un libro
que tiene partes escritas en segunda persona, hasta la manera de narrar, hasta la manera de ser de los personajes, la manera de colocarse de los personajes en sus respectivas sociedades, es algo completamente distinto. Y esto, junto con otros autores, ha provocado un aspecto más en la que llaman en Estados Unidos la guerra cultural. Esto es un fenómeno típicamente norteamericano, típicamente estadounidense. ¿Okay? ¿Por qué? Porque esta idea de escritores de backgrounds sociales diversos, que escriben una fantasía diversa, está generando entre las personas, más que nada eurodescendientes en Estados Unidos, que han estado acostumbradas a que la fantasía solo sea, digamos, demográficamente acerca de personas como ellos, una inquietud de decir, solo se está escribiendo fantasía para remarcar una diversidad porque sí. Y esto, digamos que en la parte más suave del debate, ha sido una parte que ha causado cierto escozor. En la parte más dura ha llegado a puntos en los cuales un grupo de escritores de esto que llaman alt-right en Estados Unidos ha generado una especie de boicot a los premios Hugo, que fue duramente criticada por muchos de los grandes autores de ciencia ficción y fantasía contemporánea. Al fin y al cabo, lo que hacen Nora K. Jemisin y otros autores es tratar de desarrollar una fantasía que ponga en las candilejas a gente que normalmente no está asociada con escribir fantasía, y lo cual es ampliamente bienvenido en el género. Y si bien sus discursos sociales, porque el discurso social de la trilogía de Nora K. Jemisin es un discurso muy fuerte, puede incomodar a algunos, creo yo que es necesario para continuar la conversación en la fantasía. En segundo lugar, ha habido mucho esta discusión de que la gente está cansada de ver una fantasía basada en el mundo de la Europa medieval. Si ven autores como Guy Gabriel Kay, que es de mis autores favoritos, ha buscado desarrollar otros aspectos medievales que no tienen mucho que ver con, digamos, Inglaterra, sino con otros mundos, o con otros lugares en la misma Edad Media, como por ejemplo el Imperio Bizantino, la Italia medieval, la España medieval, la Francia medieval. En realidad, alejarnos de esa Edad Media no ha sido tan fácil, porque tampoco hay tantos escritores que vengan de backgrounds que estén alejados de esa herencia de la cultura occidental. En este caso, uno de los autores y de mis autores favoritos en esto, obviamente, es Ken Liu. Ken Liu, el autor chino-estadounidense o sino-estadounidense, autor de la trilogía del Diente de León, que al día de hoy tenemos 2 libros y 2 libros de 3 escritos, y de la increíble antología del Zoológico de Papel. Es un escritor que ha desarrollado una fantasía que tiene que ver con China, es decir, un mundo que está basado en el lejano oriente, junto con tecnologías, magias y discusiones que son típicamente chinas. Un sentido de tragedia, un sentido de destino, un sentido de herencia, un sentido de antepasados, es algo que permea mucho en la fantasía de Ken Liu. Y son una serie de temas típicamente chinos que a mí me llaman mucho la atención, y que también le ha puesto un sabor muy interesante a la fantasía contemporánea. En mi particular punto de vista, creo que hace falta una fantasía más americana, más hispana en este sentido, porque creo que no estamos precisamente ahí o en ese nivel de explotar hacia los demás mundos de la cultura para desarrollar una fantasía que sea propia, más allá obviamente del realismo mágico, que es fantasía baja, pero me refiero a fantasía bastante más alta. ¿Okay? Bueno, vamos ahora al punto número 3, que es hablando de diversidad en la fantasía con el nivel tecnológico de las sociedades. Aquí ha habido mucho esta discusión de qué es lo que ocurre cuando tratamos de ubicar la fantasía en mundos que no tienen el nivel tecnológico de la Edad Media. Y acá, perdón porque no tengo en físico, les voy a hablar de la trilogía de Brian McClelland, de El Mago de Polvo, de Powder Mage Trilogy, que hasta donde yo sé no está traducida al español. Esto es interesante porque desplazar la fantasía hacia épocas en la historia en la cual no estamos cayendo en la magia
definitivamente es algo que se pone interesante porque tenemos el steampunk, pero más allá podemos tener esto que se llama Flintlock Fantasy, que es fantasía de piedra, no sé cómo traducirlo, de la piedra que usan para prender los fusiles. Es interesante porque tener ese tipo de fantasías nos permite poner en la discusión qué es lo que pasa cuando la magia y la ciencia empiezan a chocar. Algo que no ha sido muy tratado porque en la fantasía generalmente se trata de un mundo de que si existe tecnología entonces la magia sobra, ¿no? Y hay ciertos aspectos, por ejemplo en el mundo de Harry Potter, en los cuales los magos han vivido completamente aislados, pero hay muchas cosas que podrían hacer mucho mejor y mucho más fácil con tecnología. Bueno, y por último, sobre la fantasía de hoy, quiero contarles acerca de estas discusiones sobre el tono de la fantasía. Por principio de cuentas, el steampunk, que está durante la primera mitad de esta década, triunfó gracias al poder de Juego de Tronos como serie de la Canción de Hielo y Fuego, que empezó a explotar mucho más en popularidad cuando salió la serie. Ha habido una especie de reacción contra el steampunk, contra el grimdark, que ha ocurrido en los últimos 4 o 5 años, y es algo que se llama el hope punk. El hope punk, que es una especie de fantasía optimista, de que trata de ver lo mejor en las personas, a mí me parece que en muchos aspectos es como darle una justificación, por así decirlo, creativa a esa fantasía normal donde la gente, los héroes tratan de portarse bien, y si bien el mundo es muy oscuro, tratan de hacerlo bien. Ahora, los autores nuevos de Hope Punk, como Cameron Hurley o Becky Chambers, que son escritoras de ciencia ficción, probablemente en mi particular punto de vista han endulzado de más las cosas, ¿ok? Pero de estos aspectos lo que me llama mucho la atención es un par de autores en el lado de la fantasía que por otro lado lo que están haciendo es revalorizar esa fantasía rolera de juegos de rol, de calabozos y dragones y demás, y darle un twist sin cambiar mucho el tono. Creo que uno de los escritores que me llaman la atención es Nicholas Eames, que escribió Kings of the Wild. Esta tampoco está traducida al español, esta me encantaría verla traducida al español en algún momento, porque es una fantasía rolera, porque es un grupo de amigos, una banda que tiene un quest y lo tiene que hacer, pero es una banda de cazarrecompensas en un mundo fantástico en el cual los cazarrecompensas son tratados como estrellas de rock. Y cada banda es como si fuera una banda de rock. Hay mucho humor y mucho de la cultura del rock que viene plasmado en esta novela. Y es una novela muy buena. Es una novela que recomiendo ampliamente para que la lean. Y también les puedo recomendar a alguien que no he leído pero tengo muchas ganas de leer, como otro de los reconversores de esta fantasía de rol, Adrian Tchaikovsky, que acaba de sacar Spiderlight en español. Y ese es uno de los libros que probablemente tengo más ganas de leer pronto, y es otro de los libros de los cuales está reconvirtiendo esta idea de la fantasía de los 80s de una manera un tanto distinta. ¿Ok? Esas, mis estimados amigos, son los aspectos más interesantes de la fantasía de hoy. Y me quiero ir y terminar esta serie de videos con una reflexión. George Martin dijo que estamos en una edad de oro de la fantasía. Yo creo que el output creativo y el punto que tiene la fantasía hoy en día, y que la gente del dinero en Hollywood ya se dio cuenta que la fantasía hace mucho dinero, nos está poniendo en un mundo en el cual está explotando la creación del material base que está en los libros y en menor medida en los videojuegos y en los cómics también. Pero no necesariamente está empujando las fronteras creativas o el nivel de asombro y de belleza que la fantasía de una verdadera edad de oro, que es durante los 40s, ocurrió. Sin embargo, en mi particular punto de vista, yo lo que creo es que esta fantasía nueva lo que está haciendo es poner muchos puntos de discusión que son súper importantes y que antes habían sido mucho más del dominio de la ciencia ficción, pero hoy en día están mucho más en la fantasía. Y eso es de agradecerse. Vamos a ver cómo continúa este debate cultural y vamos a ver, porque los únicos que podemos ganar en esto somos los lectores. ¿Qué les pareció? ¿Qué opinan de la fantasía contemporánea? ¿Cuáles son sus libros favoritos? Cuéntenme, no se olviden darme la manita arriba, suscribirse si no lo han hecho, y nos estamos viendo en la próxima. Muchísimas gracias.